Hola niños, hoy trabajamos con el área de matemática. Vamos a resolver dos problemas en el cuaderno y las páginas 79 y 80 del cuaderno de trabajo de matemáticas 5. El título de nuestra actividad, la duración de los hechos en décadas y ciclos. Y nuestra meta, resolver problemas que implican estimar el tiempo utilizando años, décadas y ciclos como unidades de medida. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Que representes diversas fechas en una recta numérica. Que elijas y resuelvas la operación que permite responder la pregunta del problema. Que expliques por qué elegiste la operación que permite responder la pregunta del problema. Que expliques la relación entre años, décadas y ciclos y obviamente que resuelvas tu cuaderno de trabajo. Por eso la niña señala que hoy tenemos que estimar el tiempo utilizando años, décadas y ciclos como unidades de medida para ir conociendo lo acontecido durante los años transcurridos después de la independencia. Y el problema 1 dice: Bianca es una estudiante de quinto grado y ha investigado que César Vallejo fue un poeta y escritor peruano reconocido a nivel mundial. Nació en La Libertad el 16 de marzo de 1892 y falleció el 15 de abril de 1938 en París, Francia. Ella desea saber cuántos años vivió César Vallejo y cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de César Vallejo hasta la fecha. Expresa las respuestas utilizando años, décadas y ciclos como unidades de medida. Para entender mejor el problema, escribimos las respuestas de estas preguntas. ¿Qué nos pide resolver el problema? Nos pide saber cuántos años vivió César Vallejo y cuántos años han transcurrido desde su nacimiento hasta la fecha. ¿Cómo resolverías el problema? En mi caso, para saber cuántos años vivió, yo restaría el año que falleció menos el año en que nació. Y para saber cuántos años han transcurrido desde su nacimiento hasta ahora, restaría el año actual 2020 menos el año en que nació César Vallejo. ¿Cómo representarías el problema? ¿Por qué y con qué materiales? Lo representaría con material concreto. Por ejemplo, utilizaría un ábaco. Ahora vamos a resolver el problema siguiendo las indicaciones de Aprende en Casa. Primero, representamos los datos del problema en esta recta numérica. Esta recta marca los años desde 1880 hasta el año actual 2020. César Vallejo nació el 16 de marzo de 1892. Entonces marcamos el año 1892 en la recta numérica. César Vallejo falleció el año 1938. También se ha marcado el año de su fallecimiento. Por otra parte, también se ha marcado con una línea azul el año actual 2020. En el segundo paso, vamos a realizar marcas en la recta numérica cada 10 años a partir del nacimiento de César Vallejo. Como él nació en 1892, más 10 años serán 1902, más 10 años 1912, más 10 años 1922, luego 1932, 1942, 1952, 1962, etc. hasta el año 2022. Estas cantidades que hemos marcado los vamos a completar en esta tabla, recordando que 10 años hacen una década, 10 décadas hacen un ciclo y un ciclo tiene 100 años. Desde el nacimiento de César Vallejo en 1892 vamos rellenando la tabla de 10 en 10, 1902, 1912, así sucesivamente hasta llegar al año 2022. Ahora respondemos, ¿cuántos años pasaron de 1892 hasta 1902?
Como la tabla está yendo de forma ascendente de 10 en 10, entonces pasaron 10 años. Lo sabemos porque restando 1902 menos 1892 son 10 años de diferencia. ¿Cuántos años pasaron desde 1902 hasta 1912? ¿Cómo lo sabes? De 1902 a 1912 también pasaron 10 años. Lo sabemos porque la tabla va avanzando de 10 en 10. En el cuarto paso, vas a elegir una de las operaciones que te permitan dar respuesta a cada una de las preguntas del problema. Primera pregunta: ¿cuántos años vivió César Vallejo? Como él falleció en 1938 y nació en 1892, tenemos que restar esas dos cantidades para saber cuántos años vivió. 1938 menos 1892 lo encuentras en esta opción. ¿Por qué elegiste dicha operación? Porque debemos sustraer la fecha de nacimiento a la fecha de fallecimiento para hallar la cantidad de años que vivió, teniendo como respuesta 1938 menos 1892 igual a 46 años. ¿Cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de César Vallejo hasta la fecha? La operación es esta, porque estamos en 2020 y tenemos que restarle el año 1892, que fue el nacimiento de César Vallejo. Restando 2020 menos 1892 hacen 128 años. ¿Por qué elegiste esta operación? Porque debemos restar el año de nacimiento al año actual, que es 2020, para saber cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de César Vallejo hasta ahora. Finalmente, vamos a responder las preguntas del problema. ¿Cuántos años vivió César Vallejo? César Vallejo vivió 46 años, es decir, 4 décadas más 6 años. ¿Cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de César Vallejo hasta la fecha? Desde el nacimiento de César Vallejo hasta la actualidad han transcurrido 128 años, es decir, un siglo, 2 décadas y 8 años. César Vallejo había previsto su muerte en una de sus poesías y esta predicción se cumplió. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París, y no me corro. Tal vez un jueves, como es hoy de otoño. Jueves será, porque hoy jueves proso estos versos. Que murió un jueves santo a los 46 años en París, como él lo había previsto. No te olvides nunca que entre las unidades de medida del tiempo tenemos a la década, que equivale a 10 años, el siglo, que equivale a 10 décadas, es decir, a 100 años. Ahora vamos a reflexionar juntos, pero tu reflexión puede ser personal, de tal manera que estas respuestas pueden cambiar totalmente de acuerdo a tus propias reflexiones. ¿Qué procedimientos realizaste para resolver el problema? ¿Cuáles de los procedimientos realizados puedes mejorar y cómo? Yo representé los datos del problema en una recta numérica, realicé marcas en la recta numérica cada 10 años a partir del año de nacimiento de César Vallejo, completé la siguiente secuencia de 10 años en 10 años a partir del nacimiento de César Vallejo y realicé la operación de la sustracción. ¿Por qué será importante conocer las unidades de medida del tiempo? Porque nos permiten calcular cuánto nos demoramos al realizar nuestras actividades y también porque nos permiten cumplir nuestras metas optimizando nuestro rendimiento. También para conocer datos sobre la existencia de personajes reconocidos e importantes para nuestra patria. ¿Y por qué será importante investigar y conocer acerca de los escritores y poetas peruanos?
porque mediante sus obras nos dan a conocer datos históricos y culturales de su época. Así entendemos mejor sobre las características relevantes de cada etapa de nuestra historia. Ahora resolvemos el problema 2. Dice, Bianca también investigó que Edwin Vázquez Camp fue un destacado deportista y ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 1948, en la especialidad de pistola libre a 50 metros. Él nació el 28 de julio de 1922 en Lima y falleció también en Lima el 9 de marzo de 1993. Ella desea saber cuántos años vivió Edwin Vázquez Camp. ¿Cuántos años faltan para que se conmemore el primer ciclo de su nacimiento? Vas a expresar las respuestas utilizando los años, décadas y siglos como unidades de medida. ¿Qué nos pide resolver el problema? Nos pide resolver cuántos años vivió Edwin Vázquez Camp y cuántos años faltan para que se conmemore el primer ciclo de su nacimiento. Estas respuestas las vamos a expresar utilizando años, décadas y siglos. ¿Qué datos tengo para eso? Sé que nació el año 1922, sé que falleció el año 1993 y sé también que un siglo equivale a 100 años. Con estos datos ya podemos dar solución al problema. Primero hallamos cuántos años vivió. Para eso restamos el año en que falleció menos el año en que nació y nos darán 71 años. Entonces él vivió 71 años. ¿Cuántos años faltan para un ciclo de su nacimiento? El año en que cumplirá un ciclo de su nacimiento será ¿qué año? Para saber qué año será el año en que cumplirá un ciclo de su nacimiento, tenemos que sumar el año en que nació más 100 años. Y eso es lo que hicimos aquí. 1922 más 100. En el 2022 se estaría cumpliendo 100 años de su nacimiento, un ciclo de su nacimiento. Entonces, ¿cuántos años faltan para un ciclo de su nacimiento? Es decir, ¿cuántos años nos faltan para llegar al año 2022? Tenemos que restar 2022 menos 2020 que estamos ahora. Haciendo la sustracción, tenemos la diferencia de 22 años. Respondemos el problema utilizando años, décadas y ciclos como unidades de medida. Edwin Vázquez Camp vivió 7 décadas más un año. Eso hacen los 71 años. Faltan 2 décadas más 2 años para que se conmemore el primer ciclo de su nacimiento. Ahora vamos a resolver las páginas 79 y 80 del cuaderno de trabajo Matemática 5. ¿Cuántos siglos floreció la cultura chimú? Revisando la información en Internet sobre la cultura chimú, Patty encontró esta infografía y desea averiguar durante cuántos siglos se desarrolló. También le gustaría saber cuántas décadas dedicaron los chimúes a edificar sus estatuas. Entonces, vamos a analizar con detenimiento la infografía. Se titula Esculturas masculinas y femeninas en el Palacio Ñaimán. Además de despedir a los muertos, las 17 estatuas de madera halladas en Chan representaban a personajes femeninos y masculinos. Cada uno tenía una peculiaridad. Este es un ídolo hecho de un solo bloque de madera dividido en 3 partes. 1. Péndulo. Funciona como estaca. Se clavaba por completo al suelo. 2. Podio. 3. Estatua. Mide 60 centímetros. Según las investigaciones preliminares, el objeto sería un espondylus. Esta esfinge representa al sexo femenino, porque las estatuas masculinas llevan un caracol entre las manos. Las piezas se hallaron en el Palacio Ñaimán
En total se han encontrado 17 estatuas en 2 hornacinas. En la línea de tiempo podemos observar la cronología. La cultura chimú apareció en el año 800 después de Cristo y terminó su existencia en el año 1472, ya en la época de las estatuas, porque la época de las estatuas se dan entre 1450 a 1472. Miren cuántos siglos duró la cultura chimú. Un ciclo, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ciclos y 72 años más, porque duró hasta el año 1472. Una vez realizado el análisis, podemos responder: ¿en qué año aparece la cultura chimú? La cultura chimú aparece el año 800 después de Cristo. ¿En qué año empieza la época de las estatuas? La época de las estatuas empieza en el año 1450. ¿Y cuándo termina? Termina en el año 1472. ¿Qué quiere hallar Patty? Patty quiere saber durante cuántos siglos se desarrolló la cultura chimú y cuántas décadas dedicaron los chimúes a edificar sus estatuas. Recuerda, 10 años hacen una década, 10 décadas hacen un ciclo, 100 años hacen un ciclo. El ciclo 9 empieza en el año 800 después de Cristo y termina en el 900 después de Cristo. Patty ha organizado los datos en unas tablas. Le vas a ayudar a completar. El inicio de la cultura chimú fue el año 800 después de Cristo. Luego ha ido marcando de 100 en 100 años, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500. Ahora vamos a marcar los ciclos en la tabla. Ciclo 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y llegamos hasta el ciclo 16. ¿Cuántos años hay entre el año 800 después de Cristo y 900 después de Cristo? Como está yendo de ciclo en ciclo y un ciclo es 100 años, hay 100 años de diferencia. ¿Cuántos ciclos son 100 años? 100 años son un siglo. Entre 900 después de Cristo y 1200 después de Cristo hay 300 años. ¿Cuántos ciclos son? Son 3. Entre 1200 y 1400, ¿cuántos años hay? 100, 200. Son 200 años. ¿Y cuántos ciclos hay? 2 ciclos. Ahora analizamos y contestamos. Hay un ciclo entre los años 1472 y 1400 después de Cristo. Como un ciclo dura 100 años, aquí no tenemos 100 años de diferencia. Entonces, no hay un ciclo. ¿Cuántas décadas hay entre los años 1400 después de Cristo y 1472 después de Cristo? Ahora sí, hay 7 décadas. Vamos a elaborar una tabla para las décadas entre esos años. Aquí tenemos 1400, 1410, 1420 y así sucesivamente porque estamos avanzando de 10 en 10 años. Cada una de estas partecitas marca un año. Aquí hay 10 años, otros 10 años, otros 10 años y así sucesivamente. Y llegamos al año 1472. La cultura chimú se desarrolló durante 6 ciclos, como podemos ver en la infografía, y 7 décadas, como podemos ver en esta tabla que hemos elaborado. Ahora vamos a evaluar nuestro trabajo. Representamos diversas fechas en una recta numérica. Elegimos y resolvimos la operación que permite responder la pregunta del problema. Explicamos por qué elegimos la operación que permite responder la pregunta del problema. Explicamos la relación entre años, décadas y ciclos. A tu familia, explícales cómo resolviste los problemas. Coméntales también que para medir el tiempo podemos utilizar diversas unidades de medida. Por ejemplo, el segundo, que ya conocemos, el minuto, la hora, el lustro, y se suman las décadas
Los siglos. Estas unidades tienen relación entre sí. Por ejemplo, la década vale 10 años. El siglo vale 10 décadas. El siglo vale 100 años. Es importante conocer lo acontecido en nuestro país en relación al arte, la literatura, el deporte, etc., para valorar lo que hemos vivido ahora que estamos próximos a cumplir los 200 años de habernos independizado, acontecimiento que denominamos bicentenario. Por último, en función a la meta del día, reflexiona qué sabías antes, qué sabes ahora y cómo lo lograste. Un saludo para todos los niños que cumplen sus tareas conmigo. Daniel, Eva Merma, Hendrix Gregor, Anita Valverde, Jean-Pierre Chaupes, Jenny Huarcaya, The Musician Reggaeton, Nivia Luisa, Yanni Reyes, Kelly Jurado, Dayana Valeria, Ignacio Condori, Marco Antonio Rodríguez, Stephanie, Yadir Alonso, Zoe Suclupe, Marisabel Diana Ticona, Justo Sánchez, Carlitos Uriel, etc.